tenemos un programa muy intenso, vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre este momento, momento bastante, si se quiere, distópico, en un punto, ¿no? En un punto, ¿no? Un momento, creo yo, como el final de un ciclo. Para mí, la llegada de Massa al control de la economía implica de alguna manera el final de un ciclo, y probablemente, eso no lo sabemos, el comienzo de otro. Pero la figura de Massa, del cual vamos a estar analizando, y hay un detalle acá que no me gustaría pasar por alto, es que no se sabe exactamente cuáles son las medidas que va a tomar Massa como superministro de Economía. Muchos están poniendo en duda la categoría de superministro. Para mí es un superministro de Economía, más allá de que uno piensa que el Ministerio de Economía en realidad está teniendo la configuración clásica que tenía industria, comercio, energía y agricultura y pesca como secretarías, y un solo ministro con todas esas áreas. Vamos a tratar de analizarlo a lo largo de la mañana aquí en Siempre Soy. Adrián Murano, buenos días, querido Adrián. Buen día, ¿cómo andan todos y todas? ¿Qué te pasa en esa voz? Estoy bien, cariducho, ¿no? No, vengo con una congestión ya hace varios días, pero la vamos llevando. A ver, están todos contentos, así que están los empresarios contentos, los sindicatos contentos, los sindicalistas contentos. Los mercados reaccionaron, ¿no? Los mercados reaccionaron. Y bueno, porque algunos especulaban con que algunos especulaban que hubo una vaquita para comprar bonos y acciones y hacerla subir, ¿no? Y no hay mucho misterio ahí. Mirá, los 4, 5, 6 sponsors históricos de Massa son los 4, 5, 6 principales operadores del mercado, como se dice habitualmente, que es un kiosco. El mercado argentino no es un mercado muy grande, no hay mucho. Bueno, pero subieron los bonos, subieron las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Bueno, que iban a recibir a su pupilo con, digamos, en la previa. ¿Te pusiste tapones altos hoy, me parece a mí, Murano? No, pero sí es verdad. Cancha embarrada, no. Tapones altos. Hay un pasuchi. Hay un pasuchi ahí, ¿Cierto? Pero estoy diciendo algo que no sea cierto, ¿no? Vos nunca mentís. No, bueno. Yo no estoy diciendo que. No pongo las manos en el fuego por nadie, ni por mí. Yo pondría las manos en el fuego. Yo pongo las manos en el fuego por vos. Yo pondría las manos en el fuego por vos. No, bueno, pero alguna mentirilla piadosa, algo se la mentira piadosa no se le niega a nadie. Demasiado absoluto. No, pero ahora hablando en serio, hay empresas, el círculo rojo, por lo menos una parte importante del círculo rojo está contento. Una parte importante, lo decía Jorge recién, de los sindicatos está contento. En la coalición de gobierno, me imagino que hay conformidad, porque están todos de acuerdo con la llegada de Massa como superministro. Debiera darse una situación política de alivio en estas horas. Falta, como vos bien decías, y a mí el pequeño detalle, ¿qué medidas va a tomar Massa, no? Claro, la extraña mucho. ¿No? ¿Qué medidas va a tomar Massa? ¿Con cuál es el plan de estabilización con el cual viene Massa? Y todavía no se conoce, dicho sea paso, cuál va a ser su elenco de acompañantes, quiénes van a ser los colaboradores más directos de Massa. Ayer se especulaba, ¿no? Se habla mucho del Ministerio de las Divisas. Hay un problema urgente que tiene que ver con el tipo de cambio, con los dólares, y eso de alguna manera se regula de dos sectores que por ahora no controla Massa. Una es la ciudadela que le queda al albertismo, que es Miguel Pelle y el Banco Central. Y otra es el sector que controla un aliado, hay que decir, de Massa, por lo menos en este acceso al Ministerio de Economía, que es el sector de la energía, ¿no? Que está controlado, llamémoslo, por el cuadrante más kirchnerista.
Y los dos tienen mucho que ver con la cuestión cambiaria. Y por ahora, digo, como diría un relator deportivo, solamente por ahora está fuera de la órbita de Sergio Tomás. El título, Adrián, de lo que vamos a desarrollar en minutos, porque ya tenemos el primer testimonio para ir analizando. Hoy tenemos muchas notas, muchos testimonios de 3, 4, 5 minutos analizando la llegada de Massa. Adrián. Bueno, eso, todos contentos. Queda saber para qué. 9. Retomamos contacto con Adrián Murano. Adrián, te escuchamos ahora sí, atentamente. Bueno, amigo. no, simplemente porque es una idea. Mira, ayer un dirigente del peronismo con muchos años, del peronismo porteño, me decía que estaba conforme con la decisión, porque esto le daba volumen político a la gestión, permitía coordinar la política. Yo venía diciendo que el problema de la economía hoy, después vos tenés problemas estructurales, tenés el problema de la relación con el fondo, el corset del fondo, pero hoy el problema serio era de la política. El problema económico era proveniente de la política. Y esto podría permitir, la coordinación de la gestión podría permitir resolver por lo menos algunas urgencias de la economía, sobre todo el tema de la restricción externa. Ahora, ¿qué es lo que...? Por eso este dirigente está conforme, y después me agregó una frase que me dejó pensando. El que tiene que estar preocupado, me dijo el dirigente, es Larreta, porque a Massa, si le va bien, se pone en pole de candidato y van por el mismo electorado, representan lo mismo. Así me dijo el dirigente. Y yo dije, a la miércoles. Hay que tener muy buen estómago digestivo. La verdad que además pensar en eso, yo no sé para ni... tragar. No, pero aparte lo que significa la frase, Daniel. Escucha bien la frase. A ver. Massa y Larreta representan lo mismo. Esa fue la frase que me dejó pensando. Bueno, tenés que tener un muy buen estómago. Ninguna novedad, ¿no? Ninguna novedad. O sea, si desarmás el pensamiento de Massa. A ver. Está bien, pero es Tugo, es Migo. Es Migo. Bueno, es mi gobierno. Yo como ciudadano lo voté. Es Migo. ¿Vos lo votarías a Larreta? No, nunca lo voté a Larreta. Bueno, entonces, la convicción de que representan lo mismo, ojo con eso, porque tenés que tener un aparato digestivo muy fuerte para bancarte semejante sapo, ¿eh? Sí, pero la convicción de que la persona que va a ordenar la política y la economía en este tramo de la gestión de Tugo, de Migo, vamos, si nos ponemos... Es alguien que representa lo mismo que Massa. No, hay que tener esa convicción, exactamente. A ver, lo mismo que Massa, y si me preguntás, no es muy diferente a lo que aplicó Mauricio Macri también, ¿no? Hay que decir que Massa fue a Davos, se presentó como el jefe de la oposición. No, pero te tomo la referencia de que apoyó, lo importante es hacia dónde vas. Apoyó, a ver, fue una de las personas, él, Urtubey y Miguel Ángel Pichetto fueron las personas que inmediatamente... Bueno, vamos a saludar. Es ordenar la política para estabilizar la economía. Ese es el plan en lo inmediato. Ordenar la política interna, ¿no? A eso me refiero. Hay un acuerdo tripartito para que esto ocurra, y esta es una novedad política también, porque venían habiendo más desacuerdos que acuerdos en los nombramientos, en las políticas. Bueno, queda pendiente esto, digamos, ¿no? Ahora, ver cuáles son las políticas y cómo juegan los otros, los de enfrente, digamos, porque acá también está lanzada ya la campaña. Y entonces la economía se empieza a contaminar de las necesidades de campaña del oficialismo y de la oposición. Mira, lo último como dato, mañana se hace la inauguración de la muestra rural, de la sociedad rural en Palermo. Probablemente ahí vaya a haber un despliegue de poder de la oposición vinculado con el sector agropecuario, que tiene una de las herramientas claves en toda esta historia, que son los dólares. Esto que decía recién Zayat, bueno, funcionará
este esquema que se había ideado con Pelle para conseguir 2.600 millones de dólares, que es un objetivo modesto, pero necesario para pagar la factura energética de agosto, de julio y de agosto, y después emprender un plan de estabilización de la economía que no incluye un shock de estabilización como los que hemos conocido, pero que sí pueden incluir decisiones severas. Por ejemplo, con el tipo de cambio, la posibilidad de un desdoblamiento, la posibilidad de una devaluación. Vos hablabas de una maxi devaluación controlada al estilo 2014. Sé que Álvarez Agis es uno de los que está trabajando. No va a integrar el gabinete de Massa, pero está trabajando. Axel Kicillof está trabajando en un programa económico. Están tratando de convencerlo a Peirano para que se sume al equipo. Peirano es un industrialista cercano a Massa, pero no es un técnico, un cuadro técnico de Massa, como lo puede ser Delgado en tal caso, que va a ir al Ministerio de Agricultura. Probablemente a la Secretaría. A la Secretaría de Agricultura, tenés razón. Del pequeño detalle, no deja ese ministerio, ¿no? Sí, tenés razón. Y después la posibilidad de que de Mendiguren deje el vice para que vaya a la Secretaría de Producción. Y ahí se conformaría, digamos, las primeras líneas de un elenco de gente conocida, digamos, a la que conocemos, que ya tuvo en la gestión, estuvo incluso en la gestión en algunos roles similares a los que van a tener ahora. Y es por eso, todo es expectativa. La expectativa es importante, recuperar la expectativa, o la herramienta de la expectativa para el oficialismo es importante, y eso me parece lo que se busca con esta movida. Adrián, la seguimos hoy. Está por verse. Sí. Andrés Asiaín es economista. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. La llegada de Sergio Massa al Superministerio de Economía, tema libre. Queremos escucharte. ¿El vaso medio lleno? ¿El vaso medio vacío? ¿Las expectativas? Mira, lo que pasa es que uno no tiene más que trascendidos sobre el programa económico. Y obviamente, en términos políticos, creo que la lectura es clara, que es dentro de este gobierno, digamos, termina de jugar lo que era el Frente Renovador, todos sus dirigentes en esta gestión. Por lo tanto, el resultado en términos políticos, digamos, de qué pase con este programa económico que haga Sergio Massa va a sellar la suerte, podremos decir, de esa fracción del peronismo. Obviamente complicando a todas las demás, ¿no? Porque detrás de eso está la suerte de toda esta gestión de gobierno. Ya por los tiempos económicos políticos que quedan, no hay muchas expectativas de que después de Sergio Massa haya otra oportunidad. También da obviamente es la facción más pro mercado, que se lleva mejor con los Estados Unidos, o sea que estamos viviendo una especie de último intento del ala más conservadora, podemos decir, o liberal conservadora del peronismo, y con la idea de, bueno, puede negociar de otra manera con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, digamos, todo ese discurso del cual yo no creo que de ahí vengan salvaciones. Pero lo más fundamental va a ser el programa económico. Por ahora, los trascendidos que hay hablan básicamente de una devaluación administrada. Yo entiendo que Argentina, más que devaluar su moneda, lo que necesita es estabilizar su moneda en un contexto de una muy alta inflación. Creo que esta idea de que, bueno, que el problema es cómo devaluar para conseguir dólares, no tiene en cuenta que en estos niveles de inflación la devaluación va a fogonearlos aún más, y que políticamente yo lo creo que es obviamente un camino bastante arriesgado o suicida, digamos, ¿no? Podemos decir. Estamos hablando, hablas de una maxi devaluación administrada al estilo enero 2014, gestión Axel Kicillof, Álvarez Agis. Claro, pero bueno, con todo sí, digamos, sería un plan diferente pero similar. Esos son los trascendidos, ¿no? Por eso digo, si ese es el camino que piensan, yo creo que con los tiempos que corren, digamos, en términos de que, por un lado, es una devaluación mucho más cerca del periodo electoral, y por el otro lado, lo es en una economía que viene con una inflación mucho más alta, ¿no? Entonces,
esta devaluación con una inflación tan elevada como la que venimos es muy riesgosa. Yo creo que Argentina necesita un plan de estabilidad de precios, digamos, un plan de shock, pero de estabilización, heterodoxo, que ataque los elementos inerciales de la inflación y que genere a través de un control de la inflación después una estabilidad del tipo de cambio, o en paralelo, ¿no? Tienes un plan de estabilización de precios que vaya con una estabilidad del tipo de cambio. Que no estamos para un programa, digamos, tradicional de, ante una falta de dólares y presiones cambiarias, metemos una devaluación y lo hacemos de la mejor manera posible, que sería un poco los trascendidos del programa Massa, devaluar de la mejor manera posible. Yo creo que con estos niveles de inflación eso es muy riesgoso y que obviamente electoralmente es un tiro en el pie. El gobierno me parece que lo que está juzgando, al menos las facciones que hoy día están barajando las alternativas, es como que no habría otra salida y este sería como una salida menos dañina, ¿no? Hacerlo de una forma menos dañina, un poco el programa que ha trascendido. Yo Andrés, creo que ahí vamos mal. Sí. ¿Qué tal? Buen día, Adrián, ¿cómo te va? Ayer se vieron dos, no sé si son dos indicios. Uno es que obviamente se frenó la corrida, una retracción de los precios de los distintos tipos de dólar. La presunción es que, bueno, quienes venían protagonizando la corrida están conformes con la designación de Massa. Y otro hecho de ayer fue un fuerte aumento de la tasa de interés por parte del Central, de 800 puntos, de 8 puntos, digamos, de 8 puntos porcentuales, lo que indica que se va a mantener la política que pidió el Fondo Monetario de tasa positiva, que tiene efectos contractivos para la economía, ¿no? ¿Crees que el horizonte un poco se empezó a ver ayer? Con empresarios conformes, con las políticas que eventualmente pueden ser por un lado contractivas y por otro lado con una aceleración de la devaluación. Mira, yo creo que el dólar se había parado unos días antes, ¿no? Ya venía parado y tiene que ver con que la suba del dólar paralelo más la baja del valor de los bonos había licuado gran parte de los activos en pesos y hay una especie de te subo las tasas de interés tanto que te genero, si logramos controlar, digamos, que el paralelo no siga disparándose, y las señales hace unos días ya que se había frenado un poco la corrida, no desde el anuncio del Sergio Massa, sino unos días antes, más por licuación de las tenencias en peso de los que habían iniciado la corrida que otra cosa. Iniciado no, o protagonizado. Esa política, digamos, puede dar para que durante unos meses haya unas tasas de interés en peso tan elevadas que unos jueguen a lo que va quedando, dar unos meses de estabilidad, pero es muy precario. Incluso las tasas de interés tan altas terminan haciendo que, por un lado, el costo fiscal, ¿no? En este caso cuasi fiscal o fiscal, depende. Las colocaciones de bono en peso van a tener que validar estas tasas y van a ser un costo muy alto en términos fiscales, pero más allá de eso, vos estás valorizando los bonos a una tasa que después, digamos, vas creando las condiciones de una futura corrida desestabilizadora cuando las valorizas tanto, ¿eh? Porque en vez de licuarlas, las volvés a valorizar. Pero como te digo, no creo que el anuncio, ponerle que le cayó bien al mercado, ponerle que se hubieran anunciado, no sé, que iba alguien que no era del agrado del mercado, la reacción podría haber sido un derrumbe todavía mayor de los bonos y cierta presión extra sobre el dólar. Pero como te digo, yo lo veo que sí puede haber cierta tranquilidad de mercado, pero la corrida ya se había frenado unos días antes, más por licuación de los activos que otra cosa. Y como te digo, es una estabilidad muy precaria. Este tipo de política es una estabilidad muy precaria. Para mí, si no hay un programa de shock que ataque el tema inflacionario, en términos políticos no hay mucha chance. Este programa es para administrar, digamos, una crisis cambiaria de una forma tradicional, lo que se ha trascendido hasta ahora. Por eso digo, no quiero juzgar hasta que no se sepa en concreto, digamos, el programa económico, que tiene un riesgo muy grande, que es la suba aún mayor de los precios. Y sabemos que ya estamos en una inflación proyectada en un 70-80%. Meterle a eso una devaluación puede ser muy costoso en términos económicos y obviamente sociales y políticos. Me parece que lo que se necesitaba era un programa novedoso en términos de estabilización de precios. Por ahora no se anunció, pero bueno, tengamos la expectativa por ahí.
la realidad es diferente a los trascendidos. Andrés, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, gracias. Vamos a saludar al economista, dirigente libertario y quien fuera dirigente de la UCD, Carlos Malatón. ¿Qué expectativa tenés con la llegada de Sergio Massa a este superministerio de Economía, Carlos? Mira, yo creo que es una buena decisión del gobierno. Me parece que el gobierno se equivocó absolutamente en la política económica desde el primer día, porque lo que hizo simplemente fue continuar con los errores del periodo de Macri. Creo que Massa agarra este superministerio en un momento en que el país está muy abajo, lo que se llama técnicamente en los mercados corregidos, y ya cayó. Creo que tiene todos los males metidos en la situación actual, y necesariamente con un poquito de habilidad política que él la tiene, y un par de aciertos, no temas de fondo que no se van a poder solucionar, pero un par de aciertos en la decisión financiera, y creo que le tiene que ir muy bien, ¿no? ¿Cuáles serían ese par de aciertos en la decisión financiera? Muchos están especulando con la suba de la tasa de interés del Banco Central y por otro lado una maxi devaluación al estilo enero del 2014 con Kicillof y Álvarez Agis. ¿Es por ahí? Mira, yo creo que son dos medidas que tienen que hacer. La primera que nombrás a mí no me gusta, creo que es inconveniente. La segunda sí. La segunda, que es lo que se llama devaluación, no es más que aceptar la realidad del mercado. El dólar tocó 3.55, en un número que yo tenía previsto y escrito con exactitud de hacía un año y medio. Cuando valía 70 dije vamos a 211 y después 3.55. Pero yo en lo inmediato no veo voladura del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que estás en el momento ideal para reconocer que en el mercado oficial el precio no es ese. Por supuesto que nadie se va a animar a tocar una cosa que vale 130, decir ahora va libre a 320, que es el precio de ayer. Entonces lo que se suele hacer en estos casos es un mix. Cuando nosotros éramos chiquitos, Tonietti, había un mercado comercial, un dólar comercial y un dólar financiero. Entonces parte iba por el financiero, que era el libre, y el otro era el comercial. Yo creo que se apunta a una cosa así, más o menos, que es lo políticamente posible. Lo otro, la tasa de interés. Subir tasa de interés para que no haya inflación o para que no suba el dólar es un fracaso en Argentina y en el mundo entero. Yo creo que tiene que cortar con esto. Esta es la peor herencia del gobierno de Macri. O sea, un banco central tomando dinero para que la gente diga me quedo en pesos porque eso me genera una renta. Eso no es preferencia por el peso, sino preferencia por un activo remunerado pagado por el gobierno, que te genera una pelota de deuda que en realidad nadie la cuenta así, pero forma parte de la base monetaria. Y hoy esa deuda del Banco Central, que se creó para que no haya inflación, ¿qué te generó? Una base monetaria paralela mayor que la base monetaria oficial, y los precios suben igual. Con lo cual yo espero que no sigan con esto, pero me parece que no viene por acá la cosa. O sea, la cosa no viene por donde yo digo. Después un montón de reformas más, me parece que eso van a quedar para más adelante. Pero si vos destrabás estas dos cosas, poner la economía en funcionamiento y fuerte. Bien, la última pregunta, estamos hablando con Carlos Malatón, quien fuera dirigente de la UPAU y hombre que conoce desde la adolescencia, de los inicios de la política, a Sergio Tomás Massa, que le genera, según nos relató Malatón, cierta esperanza a la llegada de Massa. Y lo social, porque esa devaluación que vos estás describiendo, Carlos, implica una enorme transferencia de ingresos de un sector a otro e implica probablemente arrojar a la pobreza a millones de argentinos, por lo menos en el corto plazo, porque está restringiendo los ingresos, porque esa devaluación además es un traslado casi mecánico, automático a precios, Carlos. Sí, es un traslado que reconoce una realidad, pero que a su vez genera un montón de beneficios. Con respecto a la pobreza, la verdad yo soy bastante optimista en cuanto a que no aumenten los niveles actuales. De todas maneras, yo me diferencio en general de un liberal fiscalista, viste que ellos están con los recortes de los gastos, en que los subsidios individuales a las personas, no a los precios de las cosas, son fundamentales. Esa política obviamente va a seguir en un gobierno peronista y tiene que seguir. Yo te lo digo como liberal, estoy de acuerdo con subsidiar a los millones que han caído en la pobreza, no por su culpa ni por su vagancia, como a algunos les gusta decir, sino porque el sistema los ha llevado a la marginalidad en algunos casos, a la pobreza en otros casos. Son errores del Estado de décadas que han hecho que un país rico se convierta en un país en vía de pobreza en lugar de en vía de desarrollo. La última pregunta, si te llamase Sergio Massa para que te incorpores a su gabinete, ¿irías?
Si me llama Sergio Massa para hablar, con mucho gusto hablo, pero no me puedo incorporar a su gabinete. Primero porque estoy en otro sector político y además porque no es mi función ser funcionario público. Solamente tuve un cargo público, fui legislador de la ciudad del 87 al 91. Me gusta la política, colaboro hablando con Fuiste quien quiera, concejal en ese mítico Consejo Deliberante, era mítico, ¿no? Era, ¿no? Con Padró, yo ¿no? me fui, sí, estaba Padró, por supuesto. Se armó mucho quilombo después que yo me fui, claro. La verdad es esa. Era muy divertido en esa época, un consejo deliberante de enorme nivel político. Las causas más famosas que llevaron a su cierre prácticamente, a su reinauguración como legislatura un par de años después, bueno, yo no estuve en esa época, me la perdí, digamos, ¿no? Bien, muchos saludos están mientras estoy entrevistándote. Me dice Amado Vudú, que está escuchando el programa mientras viene. Me dice, ¿Qué dice? si querés decirle que estoy regando, no quiero saber la respuesta. O sea, prefiero que quede entre ustedes y no revelar este misterio. Nada La más verdad que esto. que sinceramente no lo entiendo. Yo nunca lo vi personalmente a él. Él estaba en Mar del Plata. Yo era un hombre de la capital federal. Pero bueno, obviamente que discrepo con toda su acción pública en los años kirchneristas. Bien, un abrazo. Un placer, doña. Alfredo Cucho Sayán, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy buenos días, ¿cómo anda todo el equipo? Muy Eduardo, bien. las cosas de las reuniones de ediciones son secretas, no pueden Sí. ser informadas públicamente. No, por eso Menos el clima y los tonos que puedo haber llegado a utilizar en algún momento. No, ni hablar. Es ni como hablar. el Las Vegas del periodismo, ¿no? Eso se rompió con el libro de Asís, ¿no? El libro de Asís, el diario de la Argentina, que es un libro extraordinario. Casi que se dedica nada más que a hablar de eso. Es un libro extraordinario, ¿no? Claramente, donde cuenta la interna, le cambian los nombres, ¿no? Pero Sí, cuenta la por interna supuesto. de su paso en el diario Clarín, ¿no? Es un libro muy bueno, un libro clave. Bueno, Alfredo, primero muchas gracias por atendernos. Queremos escucharte, estamos llamando a personas que a ver si podemos aclarar un poquitito qué vislumbrás vos con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Y tengo dos preguntas puntuales. Fuera del Empecemos ejido, por la primera. fuera del ejido de Massa, quedó el Banco Central y quedó el manejo de la energía, ¿no? Que son dos cuestiones bastante determinantes para la cuestión de las divisas. La energía por el gasto y el Banco Central porque puede intervenir en el tipo de cambio. Pero lo general, ¿cómo lo ves a Massa y en particular esta cuestión? No, bueno, en primer punto me parece que es como que es político la definición. Digamos, el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía hoy es una decisión política. Vamos a ver el equipo económico que presenta, más o menos se conocen algunos nombres, y a partir de ahí cuál va a ser los lineamientos económicos. Hoy viene a resolver una crisis política de proporciones que tiene la coalición de gobierno. Es esto hoy lo de Massa, digamos, inicialmente obviamente en un contexto de urgencia cambiaria, financiera, con una tasa de inflación elevadísima. A veces se nos pasa en el análisis vinculado con qué es lo que está pasando con el dólar, que es la urgencia inmediata con lo que es la inflación y el poder adquisitivo de los sectores populares. Entonces vamos a ver, digamos, cuál van a ser los lineamientos y cuál es la estrategia que tiene en función a recuperar reservas. Me parece que es eso, hasta ahora es un interrogante. Ahora, ¿cuál es el interrogante que se saldó? Es que la coalición de gobierno se mantiene viva, con muchos, y fundamentalmente lo que se denomina el albertismo o la figura de Alberto Fernández más golpeada dentro de lo que es de esta resolución política. Respecto a lo que mencionaba del Banco Central, yo diría que por ahora sigue este mismo esquema. Pero bueno, esperemos. Dijiste dos veces por ahora. Y sí, y la verdad que sí, porque digamos, está claro que Cristina Fernández de Kirchner es muy crítica de la gestión de Miguel Pese, y no sé si dentro del equipo de Sergio Massa esta propuesta de esta ventana para la liquidación de divisas coinciden plenamente, o si no quieren todavía un beneficio aún más
importante para los Ese productores. beneficio más importante sería una especie de maxi devaluación controlada al estilo enero 2014, Kicillof a Hicks. Esa es una opción. La otra opción es darle directamente un tipo de cambio diferencial. Pero todo esto es hipótesis, esto es hipótesis, simplemente te digo. Entonces, puede ser que agosto sea un mes de transición para ver el resultado de si hay o no hay esta liquidación, que Miguel Pérez espera que sea más o menos entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, que sería el puente para poder pagar las importaciones de energía en un escenario de reservas escasas en el Banco Central. Entonces veremos si resulta o no resulta esa apuesta. Si no resulta, me parece que ahí puede acelerarse los cambios, y si resulta, igualmente hay que ver si no se producen igualmente los cambios. Te agradezco mucho, Cuchu, el contacto con nosotros. Daniel Tonietti, ¿cómo andás tanto tiempo primero? Daniel, ¿qué haces? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo andás vos? Primero lo personal, ¿estás bien? ¿Se te ve bien o no? Sí, estoy fenómeno, estoy para jugar. Fuiste un extraordinario jugador de fútbol, como tu hijo también, el Patito Galmarí. Pero acá está al lado mío. Comiendo en este momento un yogur. Mandale un beso de mi parte a Moria. La última vez que condujo un programa de televisión era Moria invitada. ¿Aló? Hola Moria, Daniel Tonietti te habla, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Recién desayunaba, que este hombre está queriendo tomar un desayuno desde que se levantó y no lo deja. No, sos la one, Moria, sos la one, ¿Cómo anda esta pareja? ¿Bien? La pareja es una bomba. La pareja es motivacional, aspiracional para cualquiera. Somos el fenómeno social de la temporalidad, Tonietti. Estás pasando un gran momento, Moria. ¿Cómo lo ves a Sergio como ministro de Economía, que está a punto de asumir un fierro caliente, Moria? No, fantástico. ¿Sí? Fantástico. ¿Cómo no? Bueno, es un hombre brillante que tiene, yo digo, no tiene cintura para la política, hace el hula hula. O sea, desde el hula hula no, ilógico. Bueno, es un hombre de una gran militancia, de una gran brillantez, pero lo verás viste que generalmente los políticos, cuando van teniendo poder, van decayendo hasta en imagen, no en imagen pública, sino en imagen de aspecto, se van como envejeciendo, van marchitándose, y este está espléndido, o sea, muy en eje, muy centrado, y yo lo veo con una fuerza de unión, que es lo que se necesita en este país, porque la palabra grieta me tiene harta de una manera que no te puedo explicar. O sea, grieta siempre ha habido, que es la diferencia entre los diferentes partidos, y bueno, en esta época de la vida, en esta época donde todos somos conscientes de nuestra finitud, después de una época plena de pandemia, pues todavía no se fue y todavía seguimos en pandemia, y todo, creo que lo que se necesita en un país para avanzar es la unión. Y me parece que Sergio últimamente ha actuado como Zamoré, ¿no? Como un gran mediador entre todos. Fíjate que cuando hace tiempo estaba ahí de venir a Estados Unidos, el mismo ministro Guzmán le agradeció, el primero que agradeció la gestión para conseguir dinero y para todo lo que se necesitaba en ese momento, fue a Massa. Me parece tan brillante en su eje, relajado, absolutamente relajado. Igual, Moria, le espera por delante un quilombo importante, ¿no? La economía, el dólar, la inflación. Bueno, y eso en cualquier país del mundo, si vemos un noticiero y del mundo, no hay un país que esté estupendo. No sé, creo que hasta los dinamarqueses están con el 44 grados de calor, están raros. Está claro, si le llega a ir bien ahora como ministro de Economía, queda ahí en la pole position para ser presidente, ¿o no? ¿Lo ves de presidenta a Massa? Mira, yo no me aventuro. Este país es muy difícil de analizar porque tenemos un gen especial, pero me parece que es un hombre para cualquier puesto político, para cualquiera. A mí me parece que como presidente, obvio, pero me parece que ahora como ser ministro de Economía o tener superpoderes en este país es más importante que ser presidente. Bien. Moria, te agradecemos, no te queremos quitar tiempo. ¿Qué están desayunando con